Buenos días. Dejamos que tomen asiento por ahí detrás. Buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada de la Fundación IDIS, en la que vamos a conocer los resultados del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2026 y además vamos a reflexionar sobre la situación de la sanidad en nuestro país. Voy a comenzar con una cita literaria. Decía Umberto Eco que hay algunas herramientas que son perfectas y que además nunca van a desaparecer. Y ponía como ejemplo un libro, un tomo impreso, que es capaz de enseñar, divulgar, formar y entretener. Y esto me lleva al pensamiento de otra herramienta que a mí me parece casi perfecta, y es la reflexión. Y es eso lo que vamos a hacer hoy, pararnos a pensar, reflexionar y ver palancas y respuestas que pueden cambiar el curso de nuestras acciones y quizás de nuestra historia. Así que con esa intención, con la intención de utilizar esta herramienta casi perfecta que es la reflexión, vamos a iniciar la jornada de hoy y voy a dar paso a Francisco López Muñoz, vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela, que nos recibe hoy en su casa. Gracias, vicerrector. Distinguidas autoridades, secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, exconsejero de Salud de Cataluña, creo que en presencia telemática, Boi Ruiz, presidente de HM Hospitales, doctora Barca, querido Juan, y miembros de la Fundación IDIS, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, presidente Fernando Campos, directora general Marta Villanueva, secretario general Adolfo Fernández Valmayor, directora de comunicación Maite Segura, estimados colegas, profesionales sanitarios, directivos, académicos y expertos, señoras y señores, buenos días a todos. Como vicerrector de Investigación, Ciencia y Doctorado de la Universidad Camilo José Cela, es para mí un honor darle la bienvenida con motivo de esta jornada organizada por la Fundación IDIS, una institución de referencia que representa, impulsa y da cohesión al sector sanitario privado en España. Quisiera comenzar agradeciendo su confianza al elegir nuestra universidad como sede de este encuentro y les transmito asimismo el saludo de nuestra presidenta, doña Nieves Segovia, y de nuestro rector, el profesor Jaime Olmedo, que lamentablemente no pueden acompañarnos esta mañana. Nos reunimos hoy en el marco de una jornada que no puede ser más oportuna. Una nueva mirada a un sistema integrado, observatorio del sector sanitario privado. Como catedrático de farmacología, creo que resulta imprescindible en un momento en el que los sistemas de salud afrontan desafíos complejos y crecientes, desde el envejecimiento de la población hasta la cronicidad, la innovación tecnológica o la sostenibilidad financiera, detenerse, como decías anteriormente, analizar y, sobre todo, replantear cómo entendemos la integración del sistema sanitario español en su conjunto. Hablar de un sistema sanitario integrado implica superar visiones fragmentadas y avanzar hacia modelos en los que la cooperación, la complementariedad y la coordinación son los pilares fundamentales. En España contamos con un sistema de salud de gran valor, reconocido internacionalmente, pero también sabemos que su fortaleza futura dependerá de su capacidad para adaptarse, evolucionar y aprovechar todo el potencial de los distintos actores que lo conforman. En este contexto, el papel del sector sanitario privado, representado en este acto y potenciado por la Fundación IDIS, es sin duda relevante. No solo por su contribución asistencial, sino también por su capacidad de innovación, su agilidad organizativa y su papel como generador de empleo y desarrollo económico.
La integración real del sistema pasa por reconocer estas aportaciones y por fomentar espacios de colaboración que permitan mejorar la calidad asistencial, la eficiencia y la accesibilidad para todos los ciudadanos. La mesa de debate que tendrá lugar a continuación sobre respuestas a la nueva realidad de la sanidad en España seguro que nos invita a mirar hacia el futuro con espíritu constructivo. Nos encontramos ante una coyuntura que exige respuestas valientes, innovadoras y, sobre todo, consensuadas. La transformación digital, la medicina personalizada, la gestión de los recursos humanos, la equidad en el acceso o la sostenibilidad del sistema son solo algunos de los retos que deberán abordarse desde una perspectiva integradora. Del mismo modo, la presentación de los datos del ya clásico Observatorio del Sector Sanitario Privado, en este caso 2006, nos aportarán una visión global de la situación real del sector y servirán para realizar análisis detallados del mismo, imprescindibles para la toma de decisiones. En un entorno en el que la información de calidad es más necesaria que nunca, los datos de este observatorio seguro que contribuirán a generar transparencia, conocimiento y debate fundamentado. La Universidad Camilo José Cela, como institución comprometida con la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, comparte plenamente este espíritu de reflexión y de apertura a nuevas perspectivas. Desde la universidad entendemos que nuestra responsabilidad no se limita únicamente a formar profesionales altamente cualificados, sino también a fomentar el pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinar y la generación de conocimiento útil para la sociedad. Creemos firmemente que la colaboración entre el ámbito académico y el sector sanitario es clave para generar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles. Y en este sentido, encuentros como el que nos reúne hoy aquí son esenciales. Permítanme también destacar la importancia del talento y del compromiso de los profesionales sanitarios. Son ellos quienes, con su vocación y su esfuerzo diario, sostienen el sistema y hacen posible que cualquier reflexión o estrategia se traduzca en una mejor atención a los pacientes. Cualquier nueva mirada al sistema, en mi opinión, debe situarlos en el centro. En definitiva, esta jornada representa una oportunidad para compartir conocimiento, contrastar perspectivas y avanzar en la construcción de un modelo sanitario más integrado, más eficiente y más centrado en las personas. Estoy convencido de que las conclusiones que aquí se generen serán de gran valor y contribuirán al necesario debate sobre el futuro de la sanidad en España. Quiero finalizar reiterando nuestro agradecimiento a la Fundación IDIS por su labor y por confiar en nuestra universidad, así como a todos ustedes por su presencia y participación. Les animo a aprovechar al máximo esta jornada, a debatir y a construir juntos esa nueva mirada que nuestro sistema sanitario necesita. Sean todos muy bienvenidos a la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias. Pues muchas gracias, vicerrector, por estas amables palabras y por el análisis y el contexto que nos has aportado. Para continuar con esta bienvenida institucional, doy ahora la palabra a Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, para que nos acompañe desde el atril. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Señor secretario de Estado de Sanidad, queridos miembros de la Fundación IDIS, representantes del sector, estamos aquí más de 100 personas. Bienvenidos a esta jornada de la Fundación IDIS, un espacio de encuentro imprescindible para analizar con datos y con visión la realidad de la sanidad de nuestro país. Este año hemos comenzado una etapa en la Fundación IDIS bajo un lema que resume muy bien el momento en el que vivimos. Una nueva salud es cosa de todos. Y no es solo un eslogan, es una convicción profunda porque los retos sanitarios que tenemos por delante, cada vez más complejos, exigentes e interconectados, solo pueden afrontarse desde la colaboración, la integración de esfuerzos y desde una visión compartida. Hoy vamos a conocer los datos de una nueva edición del Observatorio del Sector Sanitario Privado y reflexionaremos sobre el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario. Lo haremos además desde una mesa de debate plural, con expertos que aportarán distintos puntos de vista para ayudarnos a interpretar una realidad cambiante. Vivimos una transformación acelerada del ámbito de la salud, impulsada por la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial
y nuevos modelos asistenciales que están redefiniendo la atención sanitaria. Este cambio tiene lugar en un contexto de envejecimiento de la población y aumento de la cronicidad, factores que intensifican la presión sobre los sistemas sanitarios y que elevan de forma sostenida los costes. A la vez, la innovación terapéutica y un paciente más informado requieren inversiones cada vez mayores y un servicio excelente. Esto hace imprescindible apostar por la innovación y la tecnología para ganar eficiencia, priorizar recursos y garantizar la sostenibilidad sin renunciar a la calidad ni al acceso del paciente. Porque los avances tecnológicos y los nuevos modelos asistenciales no solo transforman cómo diagnosticamos, tratamos y cuidamos a las personas, también evidencian que el progreso real solo es posible desde una visión colectiva. En este sentido, el Observatorio vuelve a poner cifras a una realidad incuestionable. La colaboración público-privada es imprescindible en sectores clave para nuestra sociedad y la sanidad, por supuesto, no es una excepción. El sector sanitario privado aporta valor, capacidad, innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario español. Hoy hablamos de un sistema en el que 12,8 millones de personas están cubiertas por un seguro privado, que asume casi el 30% de las altas hospitalarias y el 42% de las intervenciones quirúrgicas, y en el que la frecuencia de uso del seguro continúa creciendo año a año. Son datos concluyentes, como veremos a continuación en el análisis que presentará nuestra directora general, Marta Villanueva. No dejan lugar a dudas. Desde la Fundación IDIS insistimos en una idea clave. En un sistema sanitario tensionado como el actual, no podemos permitirnos dejar recursos sin utilizar. Para atender adecuadamente las necesidades de los pacientes es imprescindible contar con todas las capacidades disponibles, públicas y privadas, trabajando de manera coordinada. El informe que hoy presentamos, 16º ya, analiza el papel de la sanidad privada en el tejido productivo, su contribución a la liberación de recursos en la sanidad pública, la mejora de la accesibilidad, el impulso a la investigación y a la actividad de alta complejidad, así como su impacto en el empleo y en la calidad asistencial. 16 ediciones después, el Observatorio refleja una evolución clara. La madurez del sector asistencial privado y su capacidad de adaptación no han dejado de crecer. Basta con ver la evolución de la actividad asistencial. Si en el primer observatorio la sanidad privada realizaba alrededor del 20% de las urgencias y el 14% de las consultas, hoy esas cifras alcanzan el 32,3% de las urgencias y el 29,9% de las consultas. Pero el impacto va mucho más allá de la actividad clínica. El sector sanitario privado es también un motor económico de primer nivel. El gasto sanitario privado alcanza los 37.048 millones de euros, lo que representa el 2,47% del PIB, cifra que se eleva hasta el 3,14% del PIB si incorporamos la colaboración público-privada. Son datos que reflejan contribución, estabilidad y capacidad de generar valor para el conjunto del país. Otro de los pilares fundamentales que recoge el informe es la apuesta decidida por la innovación, especialmente en patologías de alta complejidad. La inversión en equipamiento y tecnología médica, que puede situarse entre 30 y 80 millones de euros en el desarrollo de un hospital, demuestra el compromiso del sector privado con una atención de calidad avanzada y sostenible. Eso sí, el reto no solo es incorporar tecnología, sino integrarla de manera inteligente, responsable y orientada al paciente. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y, sin duda, más colaborativa. Y en ese futuro, el sector sanitario privado tiene un papel clave. Estamos en un momento decisivo. Es el momento de llegar a acuerdos, de sumar capacidades y de construir soluciones compartidas para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros de nuestro sistema sanitario. El sector asistencial privado y la colaboración son indispensables. Este informe es un mapa preciso de lo que la sanidad privada aporta a un sistema del que forma parte esencial. Como presidente de la Fundación IDIS, asumí el compromiso de impulsar la transformación del sector y de alzar su voz de manera colectiva, porque solo desde un trabajo conjunto, la innovación y la integración, podemos construir un mejor sistema sanitario para todos, poniendo siempre la salud de las personas en el centro. Y precisamente para seguir reflexionando sobre la sanidad del presente y del futuro, doy paso a la mesa de debate que nos acompañará a continuación. Muchas gracias. Pues gracias, presidente. Tenemos con esta intervención que has realizado, sin duda, una buenísima aproximación a lo que aporta el sector sanitario privado al conjunto del sistema.
Y para continuar analizando y reflexionando, como decíamos al principio, voy a pedir a todos los componentes de la mesa que por favor nos acompañéis en el escenario y así damos comienzo a la mesa de debate. Secretario de Estado, aquí en el centro. Vamos tomando asiento. Karina, Juan Abarca. Bueno, pues como veis tenemos un panel muy plural, como decía también el vicerrector al principio, expertos de diferentes ámbitos, así que doy la bienvenida a Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Gracias por acompañarnos. Un placer. Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y tengo aquí a mi lado a Juan Abarca, presidente del Grupo HM Hospitales. Gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias a ti. No sé si tenemos ya en conexión a Boi Ruiz. Está aquí. Sí. Boi Ruiz, buenos días, exconsejero de Muy buenos Sanidad días. de Cataluña y presidente de K Consultoría Barcelona. Gracias por acompañarnos en la distancia. Gracias a vosotros. Bueno, pues simplemente para romper un poco el hielo con estos ponentes que tenemos hoy de excepción, me gustaría recordar que hemos celebrado hace muy poco, el 25 de abril, el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad. Haciendo alusión a lo que comentábamos esta mañana, no diría que es una herramienta perfecta, pero es una herramienta que, por supuesto, sirve y ha servido para articular el Sistema Nacional de Salud. Y además ha sido semilla de otras muchas herramientas legislativas que han sido necesarias a lo largo de estos 40 años. Dicho esto, con el espíritu de análisis y de reflexión que hemos invocado desde el principio de la jornada y teniendo siempre en cuenta las necesidades sociodemográficas actuales, el avance de la medicina y la tecnología, me gustaría trasladaros la primera pregunta de la mesa, que en este caso sería, bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que tiene la sanidad española en la actualidad? Voy a dar la palabra al secretario de Estado, en primer lugar. Bueno, nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Creo que en muchas ocasiones, cuando se analizan los retos, dificultades o problemas del sistema sanitario, hay una tentación en la que caemos con frecuencia, que es irnos de manera muy rápida como a lo concreto, ya hacer una especie de checklist o de listado de carencias, ¿no? Yo creo que justamente porque estamos a 40 años de la Ley General de Sanidad, se merece un análisis en el cual se tengan en cuenta que la sociedad en la que se gestó el Sistema Nacional de Salud no es la misma que la sociedad en la que vivimos ahora, y eso no quiere decir solamente que sea porque la gente es más mayor o porque hay una mayor riqueza en el país, sino que principalmente esto corresponde a que los valores imperantes en la sociedad de entonces, cuando se levantó el Sistema Nacional de Salud, no son los mismos que los valores imperantes ahora. La Ley General de Sanidad surgió, aunque ahora lo hayamos idealizado como si fuera, digamos, la quinta esencia del consenso, surgió sin consenso, surgió con la oposición de una parte muy importante de los actores sociales y de los actores económicos y sanitarios de la época, incluido, es decir, los actores sanitarios privados en aquel momento y también muchos sectores profesionales. Y su gran logro seguramente haya sido conseguir que quienes en su momento estaban en contra ahora la elogien, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esa base y partiendo de la base de cuáles son los elementos de disenso entre los valores que tenían entonces y los que hay ahora, creo que hay que ver cuáles son los que hacen que el sistema ahora, digamos, no se acople bien a la sociedad en la que vive, ¿no? En los años 80 sí que había una especie de ánimo social de mirada a largo plazo, mientras que ahora sí que todos los elementos relacionados con la inmediatez parece que son los imperantes. El generalismo sí que parecía que era el elemento fundamental dentro de las formas de conocimiento en aquel momento. Ahora estamos en una sociedad ultra especializada. Había una cierta sensación en el ámbito del sector sanitario en aquel momento de valorar aquello que se estaba logrando. Sin embargo, ahora creo que sí que hay una baja tolerancia
intolerancia a la frustración, tanto a nivel de la población en general como a nivel del propio sector sanitario. Vivíamos en un mundo en el cual, aunque iban terminándose las certezas, todavía había algunas, y ahora vivimos en un momento de incertidumbres en el cual parece que cada semana hay un nuevo final del mundo. Y por aquel entonces sí que parece que el sistema sanitario podía ser concebido como esa especie de proyecto colectivo de conjunto de sociedad o de país, y ahora sí que parece que en términos generales hay un ánimo imperante más individualista. En ese contexto es donde creo que hay que aterrizar las cosas concretas. Entonces, sí que yo quería señalar 5. La primera de ellas está relacionada muy evidentemente con el ámbito de los profesionales, y no tanto con el número, porque el número con una adecuada planificación se puede ir variando. De hecho, nosotros estamos gestionando ahora con las decisiones de hace una década, pero es verdad que desde hace 4 o 5 años hemos tenido un incremento del 42% del número de plazas de formación sanitaria especializada, un incremento de las plazas de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay una especie de inadecuación entre lo que esperan los profesionales y lo que el sistema es capaz de darles, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos que hace que la crisis de profesionales se articule en un momento en el que tenemos más profesionales que nunca, ¿no? La gran pregunta no es cuántos médicos faltan, cuántas enfermeras faltan. La gran pregunta es cómo es posible que en el momento en el que más profesionales sanitarios se forman y se contratan y existen, todos los países de Europa tengamos una crisis de profesionales sanitarios, ¿no? Y creo que ese es el elemento fundamental. El segundo elemento creo que está relacionado con este desacoplamiento entre vivir en un mundo de incertidumbres pero necesitar respuestas con inmediatez. Porque a la incertidumbre no se puede responder con inmediatez. Necesitamos responder con algún pensamiento un poco de largo recorrido. Entonces, uno de los retos que tiene el sistema ahora mismo es el de poder prepararse para cosas que no están ocurriendo pero que a lo mejor de hecho nunca ocurren. Hoy y ayer tenemos en todos los medios de comunicación un número incontable de noticias sobre un buque en el cual han sido detectados 3 casos de hantavirus, ¿no? Bueno, pues más allá de la desvinculación entre el riesgo real para la salud pública y el riesgo comunicativo que hace que eso ocupe todos los medios de comunicación, básicamente lo que necesitamos son sistemas y servicios de salud pública con capacidad para dar respuesta a esas cosas que pueden ocurrir, pero que seguramente lo más normal es que no ocurren. El tercer reto creo que está relacionado, y esto bueno, está casi en el título, con lo borroso de las fronteras entre lo social y lo sanitario. Fronteras que son muy borrosas en el ámbito de las necesidades, pero que son muy estancas en el ámbito de la organización de los servicios, y esa desvinculación entre lo real y entre la necesidad y la organización de los servicios no puede seguir existiendo. El cuarto elemento está en la incorporación de la innovación. Sabemos que el principal driver de incremento del gasto sanitario no es que tengamos poblaciones más añosas, es que hay un aceleramiento de los ciclos de innovación del capital, que se denomina en el ámbito económico, en el cual cada vez tenemos innovaciones con una generación más rápida, incluso de cambios de paradigma, que hace que esas innovaciones las acabemos incorporando al sistema sanitario, no siempre con la debida, digamos, evaluación, ¿no? Entonces, poder hacer que la evaluación sea un ámbito de estrechamiento entre las expectativas generadas en el ámbito social y la capacidad del sistema para incorporarlos, diría que es el cuarto aspecto fundamental. Y el último de los elementos diría que tiene que ver con la legitimidad social del conjunto del sistema. Y para eso hay que ver cuáles son los elementos que avanzan en esa legitimidad social. Y creo que uno de ellos es justamente, tenemos aquí a Karina, entonces seguro que hablará ella después de eso, es justamente la incorporación del conjunto de la sociedad, del conjunto de los actores del sistema, pero muy especialmente de los pacientes en el ámbito de la toma de decisiones. Esto no es solamente una cosa en el ámbito de los pacientes. Nosotros hace un año creamos la estrategia de la industria farmacéutica justamente para que la política farmacéutica fuera pensada entre todos y para todos en el conjunto del sistema, pero creo que sí que tiene un elemento fundamental en la incorporación de los pacientes. Y sí que no me voy a resistir a hacer un comentario a lo que comentaba anteriormente Fernando. Yo ya he comentado alguna vez con Fernando y con Marta que desde hace muchos años leo con interés el barómetro que publica IDIS. Creo que son los datos más fidedignos del sector que se publican, o al menos los más fidedignos y accesibles que se publican. Creo que la cifra de gasto sanitario privado que se ha comentado es muy probable que incorpore también el gasto en copagos, lo cual, sensu stricto, no hace una representación del impacto económico del conjunto del sector de la sanidad privada, pero sí que quería hacer un comentario. Esa tendencia creciente en la representación de la sanidad privada en el conjunto de la actividad sanitaria del país tiene
evidentemente muchas interpretaciones, pero creo que hay dos grandes interpretaciones. Una interpretación es la de el sistema o el conjunto de las necesidades de salud de nuestra población cada vez tiene una mayor dependencia de la sanidad privada y, de hecho, nosotros publicamos en el Ministerio de Sanidad un informe hace unos meses donde comentábamos que había un incremento de la dependencia de la sanidad privada por parte del Sistema Nacional de Salud. Y luego tiene otra interpretación que creo que es totalmente compatible, que es la de y eso no tiene por qué ser algo en absoluto positivo, porque refleja, entre otras cosas, la falta de capacidad del sistema público y de los proveedores públicos de dimensionar sus capacidades a las necesidades de la población. Y quiero poner un ejemplo muy concreto y con esto ya acabo. Como sabéis, nosotros gestionamos la sanidad de Ceuta y de Melilla. En Ceuta, hasta hace 2 años, no había ningún aparato de resonancia magnética dentro del hospital público. Con la llegada de fondos europeos, etcétera, etcétera, se consiguió dotar de un aparato de resonancia magnética, una vez salvadas las denuncias por parte de los centros que tenían aparatos de resonancia magnética en Ceuta y que eran los que recibían las externalizaciones por parte de Ingesa. Gracias a eso conseguimos hacer una reducción del 66% más o menos de las derivaciones que hacíamos, que externalizábamos de resonancias magnéticas. Pero en el último año vimos que sí que seguía habiendo una bolsa importante de pacientes que seguíamos teniendo que derivar. Y haciendo las prospecciones de cuáles son verdaderamente los elementos de necesidad estructural, no coyuntural, de prueba de resonancia magnética en la ciudad de Ceuta, sí que hemos conseguido dotarnos, a lo largo de este año, de un segundo aparato de resonancia magnética. Es decir, desde Ingesa se ha hecho uso de los contratos de externalización de servicios de resonancia magnética, pero durante años se ha hecho uso sin preocuparse en absoluto por dotar de capacidades propias al sistema para dar respuesta. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es decir, vamos a seguir produciendo esa externalización hasta que tengamos la capacidad propia, pero no vamos a renunciar a invertir en capacidades propias solamente por externalizar eso que consideramos que es una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos en los cuales el sistema público ha hecho una dejación de funciones importantes en su capacitación y creo que hay que avanzar justamente en ese sentido. Así que, a grandes rasgos, estos serían como los Bueno, elementos. pues una buenísima introducción y además con 5 puntos muy concretos. Pues al hilo de las capacidades y de los retos, Juan, ¿estás de acuerdo? ¿Qué aportaciones harías tú en cuanto a retos y capacidades? Bueno, iba a decir gracias a Iris lo considero mi casa, por tanto, pero bueno, gracias a Iris por tenerme a mí aquí de contrapunto con estos señores. Primero voy a contestar al último que ha dicho con respecto al informe del observatorio, que son 16 años, me lo conozco bien. Sí, la sanidad privada es la que se financia privadamente, la sanidad pública la que se financia públicamente. No, la sanidad privada no se refiere solamente a la del seguro, sino a la que se financia también con el dinero de bolsillo y, por tanto, en la parte de gasto sanitario privado está incluido en los copagos y todo aquello que no cubre el sector sanitario público, que, como sabes perfectamente, y por eso, en mi opinión, la ley se quedó corta hace años. O sea, la ley ha funcionado hasta la crisis del año 2008. A partir de ahí el sistema sanitario público, en este caso precipitado por la crisis económica que se vivió, que hubo que ajustar el gasto del presupuesto. Y en esos años, como bien sabes, se perdió la revolución tecnológica. De hecho, tuvo que venir Amancio Ortega a regalarnos los aceleradores. Y no se recuperó esa revolución tecnológica hasta el COVID con el plan INVEAT, que es lo que permitió renovar toda la alta tecnología, porque durante 10 años, debido a ese incremento, a ese desajuste, esa falta de presupuesto, no se incorporó la tecnología, pues tuvo que venir el COVID con los fondos europeos para poder compensarlo. Si no hubiera habido COVID, seguiríamos sin innovación tecnológica, pero el COVID nos trajo esos fondos, pero acabó de destruir de alguna forma la capacidad para que el sistema sanitario público diera una atención de la asistencia sanitaria, como todos sabemos en el momento actual, en tiempo y en un tiempo adecuado, ¿no? Y están las listas de espera que hasta ese momento no existían para atención primaria y, sobre todo, lo más sangrante, que son las listas de espera para el diagnóstico de meses, ¿no? Creo que además
el hecho de... A mí me cae bien este gobierno, este ministerio, lo digo siempre, porque con independencia de las diferencias que podamos tener, porque las tenemos obviamente, pero porque lo están intentando, ¿no? Y la prueba de que lo están intentando es que no han dejado ni una sola ley por intentar tocar. Y cuando uno no deja ni una sola ley por intentar tocar, es que todo lo que viene, pues que está pasado de vueltas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en los 5 puntos. Yo no hablaría de línea difusa entre lo social y lo sanitario. Me parece una manera un poco eufemística de hacerlo, ¿no? O sea, cuando tú tienes a 100 personas que mueren diariamente sin recibir la prestación por dependencia, 100 personas, pues es que claramente el Estado no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando se aprueba hace 2 años casi la ley de la ELA, y solo hay dos comunidades autónomas que están financiando a los grados más graves, es que claramente el sistema está fallando, ¿no? Y para mí no está fallando el sistema social ni hay una barrera difusa. Está fallando el sistema sanitario, porque todo lo que, en mi opinión, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ser gastos sociales derivados de una enfermedad, no se pueden meter en el cajón de la dependencia y decir que estos son gastos que no tienen que ver con el sistema sanitario. A mí me parece que eso es un ejercicio de cinismo tremendo, que además en el resto de países europeos, y en particular Cataluña, digo, dentro de España, Cataluña, perdón, como luego nos podrá confirmar Bobby Ruiz, ya tienen integrado que los gastos sociales derivados los gastos sanitarios derivados de las enfermedades y la asistencia sanitaria la cubre el gasto del CatSalut, es decir, como si fuera gasto sanitario. Pero aparte de todo eso, no se puede estar 40 años, o sea, la ley se aprueba en el año 86 con el desacuerdo con eso que dices. Yo creo que el periodo más productivo fue el del periodo del año 2002 al 2004, coincidiendo con el ministerio de Ana Pastor, que hizo la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Organización de Profesionales Sanitarios, el Estatuto Marco actual. Y desde entonces, pues, la Ley de Salud Pública del año 2011, desgraciadamente, no valió para nada y, de hecho, todavía estamos esperando. Ya se ha aprobado la Agencia de Salud Pública, pero estamos esperando que se consolide. Es decir, yo creo que esto no es una cuestión de decir qué vamos a hacer en el futuro, es que las cosas están pasando ya. O sea, hoy hay un sistema absolutamente burocratizado, encorsetado, que impide que se pueda implementar, y luego me imagino que hablaremos de ello, la innovación de una manera efectiva a nivel nacional. La equidad cada vez, o sea, es el propio sistema el que ha ido haciendo que cada vez se vaya separando más de los valores que defendía. La equidad cada vez es menos equitativa, porque cada ministerio, cada comunidad autónoma pone las vacunas que considera oportuno, cada una cubre lo que quiere. Desde el punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la facilidad para en un momento determinado implementar la innovación o implementar las aplicaciones de la inteligencia artificial, todos sabemos que lo de los tiempos, o sea, aparte de la comisión de precios, luego cada comunidad autónoma hace lo que quiere, cada hospital tarda el tiempo que quiere, a nivel de todo lo que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial, cada hospital hace también lo que quiere. Es decir, yo creo que esto no es de mérito del ministerio, de este ministerio, esto es una cosa que viene históricamente pasando desde que empezó, ¿no? En mi opinión, el sistema sanitario yo estoy de acuerdo, por supuesto, en el tema de la gestión del día a día de las comunidades autónomas, ya acabo, pero yo creo que se ha pasado un poquito de vueltas, habría que agarrar un poquito lo que son cosas más estructurales y eso pasa necesariamente por hacer, en mi opinión, una nueva Ley General de Sanidad que contemple con normalidad la colaboración público-privada, porque es una cosa estructural. Es curioso que ahora en la campaña del PP el sector privado no existe, o sea, no existe, ni para unos ni para otros, lo cual, ¿sabes? Y cuando claramente esto que he dicho de inteligencia está muy bien, pero habitualmente el sector público, o sea, tú puedes comprar de resonancia, pero el sector público no está construyendo hospitales, los está construyendo el sector privado. No sé si es porque no tiene dinero, no sé si es porque no tiene ganas, yo creo, no lo sé muy bien cómo lo organiza, pero cada vez es más necesario, porque a pesar de la colaboración público-privada, existen las listas de espera que existen, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una nueva Ley General de Sanidad que, de alguna manera, le diera las competencias al Ministerio efectiva de aquello que no es el día a día y que nos permitiera de golpe adelantar 40 años. Es decir, actualizarnos al día de hoy
Y ya, porque si no, seguiremos poniendo parches y parches y parches y nunca llegaremos siempre iremos muy por detrás de lo que la población, que como dices, ha cambiado afortunadamente su mentalidad y ya no venimos de una población que estaba, claro, que vería, oye, que te dieran un sistema sanitario era como una obligación, jolín, y además, oye, bastante, pero la gente cada vez más reclama derechos y reclama cosas, entonces nos tendremos que adaptar a la demanda, a lo que quiere la gente. No podremos tener un sistema sanitario que solo funciona pensando en los profesionales, un sistema que solo funciona pensando en la oferta. Y yo por eso creo que habría que hacer una nueva ley y cambiarla de cabo a rabo. Bueno, pues continuamos con este diagnóstico inicial que, como veis, está teniendo intervenciones extensas, pero porque así lo requiere, ¿no? La primera pregunta ha sido con retos del sistema sanitario, difícil de contestar y gracias por el esfuerzo, ¿no? en esquematizar estos retos. Karina, se ha hecho referencia ahora por alusiones a la gente. Antes Javier decía legitimidad social, pacientes. Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de la plataforma de organización de pacientes, ¿cuáles son los principales retos que tiene el sistema actualmente? Bueno, yo creo que me voy a centrar en el ámbito de los pacientes, ¿no? Está claro que la sociedad ha cambiado. La innovación terapéutica y tecnológica ha hecho que vivamos más años, personas con enfermedades crónicas complejas que vivamos más años, y eso también genera otra carga asistencial diferente, y esa parte, ¿no?, de tener un crónico complejo, pluripatológico, que tiene necesidades sanitarias, necesidades sociales, sociosanitarias, y que se encuentra con un sistema bastante fragmentado, ¿no?, y que realmente requiere de una continuidad asistencial, y que realmente cuando decimos queremos, y antes lo decían en la inauguración, la atención centrada en las personas requiere soluciones sanitarias y sociales y cómo reorganizamos los procesos asistenciales para dar mejor efectividad, ¿no? Ahora que estamos con todo este revuelo de toda la situación que estamos viviendo, se dice, no, es que tenemos que estar centrados en los pacientes. ¿Por qué con los pacientes? O sea, hay cierta cosa, estar centrado en los pacientes es buscar la eficiencia, quiero decir, cómo hacemos procesos dedicados a conseguir los mejores resultados en salud. Creo que buscar esos mejores resultados en salud es todo un reto para nuestro sistema sanitario, porque busca otra forma de medir, busca otra forma de hacer de asistencia, no solo en cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos mejor para conseguir mejores resultados, y creo que esto es súper importante. Y también lo voy a meter, ya que el secretario lo ha comentado, un poco el nuevo rol, ¿no?, de los pacientes, no solo como que recibimos asistencia, sino que un rol activo que queremos, ¿no? Tenemos que ver cómo corresponsabilizamos a la sociedad de que tiene que cuidar de su salud, que es responsable de su salud, responsable del sistema, y también cómo le acompañamos en su proceso de salud o de enfermedad. En este caso, las entidades de pacientes estamos tomando un nuevo rol como agentes del sistema, como agentes que ayudamos a buscar esa palanca de cambio que requiere el sistema y aportando con nuestra experiencia evidencia que nos haga tomar mejores decisiones. Yo creo que esto es clave, ¿no?, en el cambio que estamos viviendo. La Ley General de Sanidad ya apuntaba la necesidad de que los pacientes participasen en su propia salud, que se organizase, que esa voz también fuera válida, y también hemos tardado unos 40 años, ¿no?, en buscar también la Ley de Organizaciones, el anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes que estamos trabajando ahora con el Ministerio y que esperemos que salga adelante, pues busca esto, ¿no?, buscar cómo implicar a la sociedad, una sociedad mucho más sensible, ¿no?, porque siempre hablamos de que una sociedad más exigente, pero más sensible a formarse, a estar mejor, a cuidar el sistema sanitario que tenemos y a cuidarse, ¿no? Creo que el 40% de los cánceres son evitables, todo el tema de salud pública es fundamental, y aquí quiero, además del ámbito hospitalario, todo el ámbito de la atención primaria es fundamental. Quiero decir, no podemos hacer salud pública si no tenemos una atención primaria bien consolidada, que no esté hasta arriba de pacientes agudos, sino que realmente podamos hacer esa continuidad asistencial real entre hospital, atención primaria y esa labor de prevención en lo local que tiene la atención primaria, ¿no? Creo que tenemos que acercar la salud a las personas, y ese acercamiento viene determinado también con determinantes sociales y una manera de ser diferente en cada zona para conseguir mejores resultados. Muchas gracias. Pues estamos contigo. Gracias por esta escucha atenta. Te hemos dejado la parte más difícil, porque después de todo lo dicho y de este diagnóstico inicial, con los 5 puntos que ha comentado Javier, con todo lo que hemos estado aterrizando un poco a la eficiencia y los resultados en salud, ¿cuál es tu diagnóstico de los principales retos del sistema? A ver, yo comparto que básicamente estamos
en un cambio de contexto con respecto a hace 40 años en que se hizo la Ley General de Sanidad con todas sus dificultades, ¿no? Pero la Ley General de Sanidad tenemos que recordar que es la que introduce en nuestro país los valores de reconocimiento de la atención sanitaria y la protección de la salud como un derecho. Y ese derecho se sustancia de manera universal, de manera equitativa y con financiación solidaria, con los impuestos de todos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Y lo que voy a decir ahora lo comentamos ayer, que celebramos en Cataluña un acto con la Fundación Ernest Lluch de reconocimiento de la ley y de sus valores, pero sí que es evidente que la ley nació sin reglamento y, si me permiten, sigue sin reglamento en un contexto como el que vivimos. Además, el gran problema y el gran reto del sistema sanitario en estos momentos, yo voy un poquito por encima de los retos de detalle que podemos enumerar y que no voy a entrar, como bien ha hecho también el secretario de Estado. Nuestro gran reto es la solvencia. Nosotros, tal como estamos organizados y tal como tenemos reglamentado el Sistema Nacional de Salud, no somos solventes para resolver los cambios de paradigma que se han producido en los últimos años. Curiosamente, muchos de ellos predecibles. Y le llamamos crisis a cosas que son predecibles. Crisis la utilizamos mucho los profesionales médicos cuando hablamos de que una enfermedad cambia bruscamente de estado, ¿no? La neumonía se cura por crisis de un día para otro, ¿no? No podemos decir que se ha producido un cambio brusco de la demografía. ¿Por qué le llamamos crisis? No podemos decir que se ha producido un cambio brusco de la demanda cuando todo esto era predictible, ¿no? O la crisis demográfica dentro del ámbito de los profesionales, si nos faltan o no nos faltan, etc. No voy a entrar en esos detalles, pero sí que voy a entrar en el tema contradictorio. A mí me gustaría que en nuestro país tuviéramos un Ministerio de Sanidad que fuera plenamente soberano del sistema sanitario, y no lo es. No lo es porque el Sistema Nacional de Salud lo construimos, afortunadamente en sus inicios, porque teníamos un modelo de seguridad social. Lo construimos sobre el INSALUD y lo desarrollamos sobre el INSALUD, pero hemos seguido desarrollándolo sobre marcos normativos que siguen siendo los de la seguridad social. Y pongo un ejemplo muy tonto. Contradicción. Estamos diciendo que la atención sanitaria es un derecho de ciudadanía, ciudadano español o aquel que reside en España, pero en cambio lo tenemos que tramitar a través de el visto bueno de la seguridad social. Es más, si es un derecho, ¿por qué seguimos teniendo tarjetas sanitarias en nuestro país de beneficiario? Cuando uno tiene un hijo, ese hijo tendrá tarjeta sanitaria como beneficiario del padre o de la madre. Y, por cierto, si a los 16 años no ha cotizado nada ni va a trabajar nada, tiene un problema como ese hijo quiera ir al extranjero y, por tanto, no puede obtener la tarjeta sanitaria europea, que, por cierto, también la tramita la Seguridad Social. Seguimos copagando el medicamento por criterio de activo o clase pasiva. Todo el patrimonio de los hospitales públicos sigue siendo patrimonio de la Seguridad Social, no del Ministerio. El personal sanitario sigue teniendo un régimen especial estatutario dentro del marco todavía del régimen estatutario de la Seguridad Social. Tenemos unas organizaciones y una estructura presupuestaria que va al revés de como debería ser. Tenemos que organizarnos como nos presupuestamos, en lugar de presupuestar como nos tenemos que organizar. Y, por lo tanto, seguimos atendiendo desde el punto de vista presupuestario a una división que es atención primaria, otra división es atención especializada, otra, por cierto, el gasto farmacéutico ligado solo a la primaria. Tenemos algunos elementos que hacen también que los planteamientos estructurales de la atención primaria, por muchas y algunas reformas que se han hecho, siguen muy anclados todavía en determinantes de la seguridad social, incluso socialmente. Mucha gente todavía dice que va a la seguridad social y todavía incluso algunas compañías farmacéuticas llegan a decir públicamente que este medicamento o este fármaco está cubierto por la seguridad social. Por lo tanto, necesitamos una importante reforma reglamentaria. Yo, antes de tocar la ley, tocaría los reglamentos sobre los que sienta esa ley. No es posible que el Ministerio de Sanidad no pase la financiación sanitaria. No tiene ningún sentido que el aseguramiento sanitario privado
esté en el ámbito del Ministerio de Economía y Dirección General de Seguros. No tiene ningún sentido que la medicina laboral y el accidente laboral estén fuera del Sistema Nacional de Salud, fuera del Ministerio, me refiero. Otra cosa es que haya comisiones mixtas, que seguro que las hay, pero la soberanía no está en el Ministerio de Sanidad, o al menos así lo parece. Por lo tanto, tenemos que ganar solvencia, tenemos que salir del marco regulatorio aún muy anclado de seguridad social, y no entro en más detalles, y tenemos que dotarnos de un reglamento propio del Sistema Nacional de Salud, que el Sistema Nacional de Salud tenga patrimonio propio, que la regulación de nuestros profesionales sea una regulación que no tenga ningún otro atavismo de la seguridad social, y que el ciudadano sea derechohabiente de la atención sanitaria, no porque sea cotizante de la seguridad social y tengamos que hacer un acuerdo especial si no ha cotizado a la seguridad social para que pueda tener una tarjeta sanitaria. Y que además sea el emisor de la tarjeta sanitaria, sea nuestro ministerio a través de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí hay un campo enormemente importante que facilitaría que muchas grandes experiencias de reforma que se hacen en muchas comunidades autónomas, bottom-up, que nuestra gente, nuestras organizaciones y nuestros profesionales hacen reformas que tenemos que llamarle siempre prueba piloto, porque no las podemos consolidar, porque si las consolidamos hay que cambiar el marco normativo. Y como no cambiamos el marco normativo, parece el sistema sanitario en muchos momentos, si me permiten la broma, parece la Fórmula 1 lleno de pilotos. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante para ganar solvencia. En segundo lugar, tenemos que entender que cuando hablamos de que la colaboración público-privada es externalización de servicios, yo lo diría al revés. Al menos en Cataluña, desde el año 34, en que se dijo que la ley decía que en cada capital de comarca habrá un hospital comarcal y será el municipal o el particular en cada caso, lo que se trata de alguna manera es buscar una forma de colaboración público-privada, como algún ejemplo podemos dar en Cataluña, de que el Sistema Nacional de Salud y sus servicios de salud no externalizan, sino al revés, internalizan el sector privado dentro de la red pública. Y ese sector privado atiende a hacer lo que determina, entre comillas, la aseguradora pública, que es el servicio de salud de la comunidad autónoma, pero internalizado, con dependencia funcional, como tenemos en Cataluña, del Servicio Catalán de la Salud, que es quien dice qué debe hacer, no cómo, sino qué debe hacer aquel operador de titularidad privada, pero internalizado en el sistema que llamamos Sistema Integrado de Salud de Cataluña, ¿no? Yo ese concepto, me gusta más el concepto de internar que de externalizar. Si te parece, vamos a avanzar con esta, porque tenemos el tiempo de la mesa muy encorsetado. Perfecto. Con esta panorámica que tú nos has hecho, este diagnóstico, un poco aterrizando en la colaboración público-privada y en esta reforma reglamentaria que decías, me voy a ver obligada a cerrar el bloque de los retos y abrir el de las mejoras, porque si no, no avanzamos. Entonces, sí que quería, en base a esto, ¿no?, a qué mejoras podemos hacer, aunque ya se han apuntado muchas en las presentaciones que habéis hecho, a mí me surge la reflexión de dos temas. Uno de ellos ya ha salido, es el ámbito sociosanitario, ¿no?, esta integración social y sanitaria, y otro de ellos es la prevención, ¿no? Si no nos adelantamos a la enfermedad, ¿qué mejoras podemos plantear en nuestro sistema de salud? Entonces, me gustaría trasladaros esta pregunta. ¿Cómo creéis que se deben incorporar estos dos ámbitos, el sociosanitario y el de la prevención, en la prestación asistencial convencional? No sé si empezar por Karina, sí, ahora. Bueno, nosotros en la POP tenemos siempre un observatorio de atención al paciente que presentamos a final de año. En el 2025 le hicimos un análisis de todas las comunidades autónomas en cuanto a cómo iban desarrollando la coordinación sanitaria y social, que no sociosanitaria, quiero decir, por apartar el sector, y sí que vimos que todas las comunidades autónomas están haciendo algo en este ámbito. Por ejemplo, Cataluña está integrando en historia clínica el ámbito
ámbito, pues tener esa historia clínica, sanitaria y social que se ve en la atención primaria. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Es verdad que todo el mundo sabe que esto tiene que estar sobre la mesa, pero lo están haciendo de manera diferente. Incluso tenemos que tener otros profesionales en ese ámbito, ¿no? Lo que más hay es trabajador social, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria, pero hay, como figura minoritaria está la gente de salud en lo local, ¿no? que es la que no está. Con lo cual, sí que todas han entendido que para buscar esos resultados en salud tenemos que acompañar. Acompañan también, en lo que decía Juan antes, algunas comunidades autónomas están trabajando con sanidad para todos los temas de dependencia y discapacidad, pero ahí hay una brecha enorme entre las necesidades de las personas y los tiempos de conseguir este tipo de ayudas, que al final son fundamentales, ¿no? Porque al final tú puedes trabajar en salud, pero a la hora de cuidar nos encontramos también con una situación social muy compleja. Tenemos cada vez más gente sola, nosotros tenemos un estudio hecho de mayores y los más vulnerables son la mujer con 80 años, que no tiene ni para llegar a final de mes ni por su propio cuidado y dependen de las familias para sus cuidados elementales, ¿no? Con lo cual es que tenemos que repensar qué tipo de familia tenemos, la sociedad a la que vamos, porque realmente ya estamos viendo una ineficiencia en el sentido y que el sistema no es capaz de aportar soluciones tan importantes, ¿no? En el ámbito de la prevención, creo que tanto en prevención primaria, secundaria como terciaria, que no solo es prevenir la enfermedad, sino cómo hacemos que haya menos morbilidades, cómo acompañamos en esa parte de educación, ¿no? Yo creo que se está haciendo un trabajo desde las escuelas de salud que hay en todas las comunidades autónomas, que hemos a repensar de una manera más integral, pero creo que, vuelvo a repetir, que en la primaria en esto es fundamental, que damos por hecho un montón de cosas. Hay que decir que el 43% de los pacientes, cuando sale la consulta con un diagnóstico, no ha entendido a su médico, y esto nos pasa también a la hora de la prescripción de fármacos, de un montón de cosas que tenemos que mejorar en comunicación. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención, en vacunación, todo el mundo da por hecho que alguien le ha contado a una persona que está pasando un proceso oncológico o que está con inmunomediado que tiene que vacunarse. Lo damos por hecho y no es real. Hay comunidades autónomas que nos están pidiendo ayuda porque tienen tanto las personas trasplantadas, inmunomediadas o con procesos oncológicos, están sin vacunar. Quiero decir, porque no tenemos integrado que la prevención tiene que ir acompañando cualquier proceso asistencial. Juan, te voy a sentir con la cabeza. ¿Cómo se integran estos ámbitos? Bueno, voy a intentar ser mucho más corto que antes. Desde el punto de vista sociosanitario ya lo he dicho antes. O sea, es imprescindible que el Ministerio de Sanidad recupere de alguna manera, asuma, vamos al Ministerio de Sanidad, la partida sanitaria, la Administración Sanitaria Autonómica o del Ministerio, asuma lo que son los gastos sociales derivados de las enfermedades, los gastos sociales. Entonces, para eso hay que hacer dos cosas. Primero, hay que saber claramente cuáles son el nivel de prestaciones que nos podemos permitir, y para eso hay que hacer una cosa evidente. No puede ser que en los últimos 10 años se haya incrementado el 80% el gasto sanitario público, el 80%, y se sigan haciendo las mismas intervenciones quirúrgicas que hace 10 años, prácticamente. Es decir, esto no es un problema de dinero, es un problema ni de recursos, porque se han incorporado 50.000 médicos y enfermeras, es un problema de organización, de gestión y de orden. Entonces, si no gastamos bien el dinero que tenemos, no podremos saber hasta dónde llegamos. Eso por una parte. Segundo, en mi opinión, este tipo de asistencia, la asistencia social derivada de la enfermedad, de las enfermedades crónicas o de las neurodegenerativas, para mí es una prioridad que el Estado tendría que intentar, que el Estado del Bienestar debería de intentar sufragar. Y por tanto, si eso implica quitar otras prestaciones, pues habrá que quitar otras prestaciones, porque a lo mejor una vez que sepamos que nos gastamos el dinero como lo tenemos que gastar, pues luego tendremos que ver hasta dónde llegamos. Con respecto a la prevención, aquí hay que diferenciar claramente dos cosas. La prevención primaria, que es pues esto, no fumar, no drogarte, no beber alcohol, que te va a dar un cierto grado de calidad de vida y que depende de la educación sanitaria, de las agencias de salud pública, el tema de la vacunación, que yo creo que ahí habría que dar un paso atrás. En mi opinión, es de las cosas que se debería de casi recentralizar, y yo espero
que la Agencia de Salud Pública ejerza un mayor poder de lo que hay actualmente, pero por una cuestión muy sencilla. Primero, por una cuestión de justicia, no puedes tener vacunas en un sitio y menos vacunas en otro sitio. Y segundo, porque si una comunidad autónoma no hace la prevención adecuada, al final lo vamos a pagar todos los españoles, ¿no? Entonces, por eso creo que se debería recentralizar. Pero lo que es más importante, o hay una oportunidad más importante ahora mismo, y el sector de la asistencia sanitaria pública está a años luz, es con el tema de la prevención secundaria, el diagnóstico precoz. Es decir, hoy por hoy la sanidad pública hace, o dentro de su cobertura, tiene cáncer de cervix, cáncer de mama y cáncer de colon. Chimpún. Y a veces no con los resultados que uno esperaría. El portfolio, y aquí también está gente de otros grupos hospitalarios, el portfolio de posibilidades que hay en el momento actual de diagnóstico precoz de enfermedades cáncer, neurodegenerativas, de corazón, es tan amplio, ya sabes, bueno, hay test de biopsia líquida que te permiten saber 70 tumores, hacer el diagnóstico hipertemprano de 70 tumores, el genoma, o sea, es tan amplísimo que yo lo siento mucho porque me van a decir que es imposible. Me parece un error. En este país hay que empezar a replantearse el copago. Para determinadas cosas relacionadas con la innovación, el copago es imprescindible. El copago, para la gente, o sea, esto de no, es que el principio de redistribución, Amancio Ortega o quien sea, ya paga más impuestos y por tanto no tiene por qué pagar las gafas. No, estamos hablando de dimensiones totalmente diferentes y no puedes, o sea, de gente, o sea, yo mismo, yo voy a la Seguridad Social y yo no pago. Eso no tiene sentido. Lo siento, pero no tiene sentido. Y creo que eso habría que plantearlo y obviamente quien no pueda en un momento determinado financiarlo, pero quien pueda pagar, yo creo que es imprescindible y sobre todo por una cosa que es muy importante. Porque el sistema sanitario público se empobrece cuando no ofrece las cosas. No se empobrece solamente porque no las cubra. Se empobrece si no da la opción a los pacientes a que se haga esa biopsia líquida. Porque si no da ese servicio, no cubre esa innovación, entonces cuando realmente baja su nivel de prestaciones y su nivel de servicio. Y por eso yo creo que eso es un debate que según vaya pasando el tiempo va a ser obligatorio. Y si no, me tendrán que decir cómo se va a dar posibilidades a todas, porque al final se está consiguiendo lo que no se quería. Y yo tengo mi unidad de diagnóstico precoz, de prevención, y Quirón tiene la suya, y otros hospitales tienen la suya, y estamos permanentemente a quien tiene posibilidades de pagárselo, de diagnosticándoles los cánceres muy pronto. Y esa es la diferencia, lo siento mucho, entre morirte y no morirte. Y por eso tanto, yo creo que el Sistema Nacional de Salud no puede quedar separado. Tiene que hacer algo, y mira que me echo piedras contra mi negocio, porque en ese sentido, pues mira, pues la gente viene, se lo paga y fenomenal, pero creo que eso no es justo. El Sistema Nacional de Salud tiene que ver cómo puede hacer para que la gente tenga acceso a ese tipo de prestaciones. Y la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, es el tsunami que lo está arrasando todo y que va a seguir haciéndolo de aquí en los próximos años. Pues gracias, Juan. Estamos ya casi saltando de prevención, sector sociosanitario, a innovación, ¿no? Javier, por alusiones, ¿cómo ves la integración de estos, de la prevención y del sector sociosanitario? Y un poco ligando con lo que decía ahora Juan, ¿no? Bueno, el elemento que junta lo sociosanitario y la prevención es la atención primaria y es justamente la atención primaria. Bueno, hablaba antes Boyd que había algunos, ¿no? Que había cosas a las que llamábamos crisis que no eran crisis porque eran predecibles. Pues bueno, yo traigo otra de esas frases, ¿no? Que dice que si un problema está presente todo el rato no es un problema sino una característica, ¿no? Entonces, la situación de estrangulamiento de la atención primaria en la que parece que siempre hay un desajuste entre demandas y capacidad de respuesta es más una característica que otra cosa, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, tanto para trabajar en los ámbitos de integración, de prevención, como en términos generales de la solvencia de la atención primaria, tiene que ver con la capacidad de autoorganización en ese nivel, ¿no? Creo que hablamos mucho de innovación y nos vamos siempre a lo digital y lo farmacológico y muy pocas veces a lo organizativo. Yo creo que la
la mayor incapacidad del Sistema Nacional de Salud para incorporar la innovación se va justamente al ámbito organizativo. Creo que ahora mismo Cataluña, por ejemplo, sí que está con el proyecto Kairos intentando agitar un poco el avispero de la innovación organizativa en el ámbito de la atención primaria, y creo que esto es un elemento fundamental justamente para intentar actualizar el nivel asistencial del cual depende una parte muy importante de lo que pasa en el conjunto del sistema, ¿no? Sí que quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Boi de los marcos normativos de la seguridad social. De hecho, por ejemplo, Juan acaba de decir que cuando él va a la seguridad social no le cobran, ¿no? O sea, que es un ejemplo de que el tema de la seguridad social está verdaderamente metido dentro del conjunto de la población y del imaginario colectivo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que no acabo de tener todos los elementos de juicio necesarios para saber si esto es una singularidad ibérica, por decir una singularidad española, o si verdaderamente lo que ocurre es que todos los sistemas sanitarios tienen una especie de tacógrafo en el cual van dejando muesquitas de todo lo que ha ocurrido con anterioridad en su biografía, ¿no? Pero sí que creo que es un elemento, sin lugar a dudas, que mejorar. Sobre el tema de la prevención, hay una cosa que me parece importante. Primero, sobre lo de la vacunación. Creo que la armonización que ha habido en materia de calendarios vacunales en la última década es una cosa a reseñar. Ahora mismo las diferencias entre comunidades autónomas en materia de vacunación son razonablemente anecdóticas y algunas de ellas incluso un poco... No sé, por ejemplo, en la Comisión de Salud Pública hubo muchas comunidades que votaron en contra de la incorporación de la vacuna para el virus respiratorio sincitial en población mayor, y 2 semanas después el líder del partido político, cuyas comunidades autónomas votaron en contra, anunció que sus comunidades autónomas lo iban a incorporar en su comunidad autónoma, ¿no? Esas cosas que son como que, digamos, las paradojas de la gobernanza del sistema. Pero dicho esto, creo que ha habido unos avances muy importantes. Pero sobre el tema de la prevención secundaria, a ver, yo creo que cuando hablamos de sistemas de salud siempre hablamos del típico diagrama de Venn entre necesidad, demanda y oferta. Y lo que ocurre es que el problema es que en términos generales la sanidad privada utiliza solo 2 de esos círculos del diagrama de Venn, que es el de oferta-demanda, y la sanidad pública utiliza solo 2 círculos del diagrama de Venn, que es oferta-necesidad. Creo que de manera incompleta. O sea, no lo digo como una virtud de ninguno de los 2 subsistemas, sino que lo digo como un defecto a ese respecto. Entonces, el sistema público lo que hace es que no va a incorporar en el ámbito de la oferta elementos relacionados con el diagnóstico precoz hasta que no haya la evidencia disponible suficiente como para saber que verdaderamente se encuentra en el lugar en el que se solapa con el elemento de necesidad, ¿no? Lo digo, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, el del cribado de cáncer de pulmón. El cribado de cáncer de pulmón, cuando se evaluó hace 3 años por parte de las agencias canaria y gallega, básicamente lo que dijeron es que no había evidencia suficiente como para poder abordar un programa poblacional, entendiendo la población como ese subgrupo en el cual se había detectado que podía haber alguna ganancia, porque no había evidencia suficiente como para decirnos que eso iba a disminuir mortalidad, disminuir complejidad de las cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que exista una demanda social en el cual elementos incipientes de evidencia vayan a obtener esa demanda que pueda ser vehiculizada por un proveedor privado a este respecto. Por eso, yo creo que los elementos relacionados con diagnóstico precoz son muy difíciles de evaluar como déficit de sistema. Entre otras cosas porque el diagnóstico precoz funciona mejor cuanto peor funciona el sistema. Porque los sistemas de diagnóstico precoz suelen ser sistemas estandarizados y estructurados y, digamos, programas concretos de atención cuyo comparador es el funcionamiento normal del sistema. Si el funcionamiento normal del sistema empeora, la existencia de un programa totalmente estandarizado, programado, etcétera, etcétera, cobra valor. Si el sistema tiene la capacidad para ser solvente, como decía antes Boi, la capacidad de los programas específicos de diagnóstico precoz disminuye porque el sistema ya está llegando, por decirlo, a ese diagnóstico precoz. Creo que los programas de cáncer de colon, con una cobertura tremendamente baja, independientemente, además, de cuáles sean las campañas de llegar a ello, y no sé si habrá algún tipo de tabú escatológico que pueda ser lo que está haciendo que no se llegue a ello, es un elemento. Dicho esto, por resumir,
La gran mayoría de la prevención basada en la necesidad es la que vamos a encontrar antes de que la gente tenga ningún tipo de conciencia de ella, que es la relacionada con las mejoras de las condiciones de vida, pero la prevención, en contra de lo que solemos pensar, no va a evitar en la gran mayoría intervenciones sanitarias, sino que lo que va a hacer va a ser dilatarlas en el tiempo y hacer una cosa que creo que sería uno de los grandes éxitos del sistema, que es conseguir que la gente viva más, pero sobre todo agolpe sus condiciones de enfermedad al final de la vida. Esto es una cosa en la que España era mediocre. España siempre ha sido top en esperanza de vida, pero mediocre en esperanza de vida saludable a partir de los 65 años, pero se ha mejorado muy notablemente en la última década y esto también hay que decirlo. Es decir, se ha ido agolpando, se ha ido apretujando la enfermedad en los últimos años de la vida, haciendo que sí que aumenten los años de vida saludable a lo largo del conjunto de la vida. ¿Puedo decir una cosa? 30 segundos. 30 segundos, ¿eh? En el sector privado la necesidad la demanda el paciente, Claro. que es el que quiere hacerse la prueba. ¿Sabes? Y yo, por aquí, siempre digo, y os recomiendo a todos, que si tenéis más de 50 os hagáis un chequeo. Vayáis a buscar la enfermedad antes de que la enfermedad os busque a vosotros. Y luego el secretario de Estado, pues que diga que no merece la pena desde el punto de vista del coste-eficiencia, que bueno, pues puede estar bien, pero yo os lo recomiendo. Ahora tengo yo 15 segundos, ¿no? Sí. Venga, 15. 15 y damos la palabra Bueno, a Boy entonces para que nos hable de Kairos. yo le digo a la población que en términos de la evidencia que hay, no me haría un chequeo a los 50 años, no solo eso, sino que por todo lo que sabemos sobre diagnóstico y sobre tratamiento, hacerse un chequeo en ciertas condiciones puede traer más problemas que beneficios. Bueno, aquí surge la tercera, al menos, de las discrepancias. Voy, simplemente por cerrar este bloque, no sé si quieres aportar algo más respecto al proyecto Kairos que se ha comentado. ¿O algún... Bien, el proyecto Kairos es un proyecto de desarrollo muy consensuado con el conjunto del sistema que va aplicando todas aquellas cosas que se han ido haciendo, que tuvieron sus parones con la crisis económica y que tuvieron sus parones con la pandemia, pero es pasar a aquello que decimos que hay que hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y pone en evidencia en muchos casos, como decía antes, la dificultad que el marco regulador tiene y que obliga a eso, a hacer programas especiales o a hacer pruebas pilotos, pero por lo menos se va avanzando en ese sentido, ¿no? Con esa digamos, inseguridad permanente de que estás en un programa, que a ver cómo eso, de qué partida presupuestaria puedes financiar ese programa, etcétera, etcétera. Con respecto a la atención sociosanitaria, y como decía Juan hace un momento, nosotros hace muchos años en Cataluña pusimos en marcha un programa que se llamaba Programa Vida a los Años, que consistía en que aquellas personas que por razón de su enfermedad tenían un problema social y que requerían una atención que ahora llamamos de cuidados intermedios, esa atención fuera cofinanciada por el presupuesto de sanidad y una parte por el presupuesto de la Consejería en aquel momento de Bienestar Social. Eso sigue existiendo así, los cuidados intermedios, con esa cofinanciación, pero haciendo la atención que llamamos ahora de cuidados intermedios bajo el ámbito de centros dependientes del Catsalut. Por lo tanto, en eso se avanzó, pero creo que todavía sigue siendo un programa, porque hay una realidad que no es la de hace 30 o 40 años. Lo que sí que es evidente es que las personas enfermas y las personas mayores necesitan cuidado. Aquello que llamamos, es decir, una atención efectiva desde el punto de vista clínico, pero afectiva desde el punto de vista humano y de persona. Y ese cuidado no puede desligarse de la atención sanitaria, porque si uno no tiene el cuidado adecuado, tendrá mucha más facilidad de enfermar si está sano. Y al revés, si una persona enferma hemos conseguido contener la enfermedad y no tiene el cuidado, esa enfermedad va a progresar con mucha más rapidez. Por lo tanto, desde el punto de vista de la perspectiva asistencial afectivo-efectiva, la atención social debería ser prescribible, desde el punto de vista especialmente de la atención primaria. Prescribible a través del servicio social correspondiente que tendrá que hacer, evidentemente, la prestación del servicio de la manera más integrada posible. Con respecto a lo que hablábamos de la prevención, hay que recordar, vuelvo a lo que decía antes de seguridad social, que cuando creamos el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud
no contemplaba, mejor dicho, lo digo al revés, contempló dos prestaciones que no estaban cubiertas por la Seguridad Social. La primera, la salud mental, que sigue siendo un poco pariente pobre. Y segunda, la salud pública, que estaba en el Ministerio de Gobernación, porque se entendía que era la autoridad, era la policía sanitaria, tenía que estar evidentemente en ese ministerio cuando no había Ministerio de Sanidad y no era una prestación de la Seguridad Social. Dicho eso, la prevención primaria yo creo que requiere que también orientemos la prevención primaria a su evaluación por resultados. Es muy importante tener un calendario vacunal lo más uniforme posible, pero es muy importante que la equidad se base no en tener el calendario, sino se base en la tasa de población que conseguimos vacunar en cada comunidad autónoma. Y qué repercusión tiene esa vacunación sobre las patologías que prevenimos. En cuanto a la prevención secundaria, yo creo que la prevención secundaria tiene que establecerse, como decía el secretario de Estado, con un cierto rigor, que no sea especulativa. Pero, sobre todo, hay que también reflexionar sobre que la prevención secundaria libera recursos en el futuro y nuestro Sistema Nacional de Salud todavía no contempla presupuestos plurianuales. Estamos anclados en el ejercicio del año. Recuerdo que a mí me tocó el impacto de la hepatitis C, que fue un drama porque, claro, estábamos en crisis económica y con criterio presupuestario aquel año no se podía empezar a vacunar a todo el mundo, aunque liberáramos recursos 3 o 4 años después, con lo que evitaba la vacuna y tratamiento de la hepatitis C. Por lo tanto, tendríamos que ir pensando en esa reforma que decía antes, que de alguna manera los presupuestos sanitarios tendrían que tener una regulación que permitiera, en buena parte, que fueran presupuestos plurianuales, no ejercicios 1 de enero, 31 de diciembre. Y ahí entenderíamos cómo se comporta la innovación, no como criterio de gasto, sino como criterio de inversión y cómo se contempla esa atención social que tiene un carácter preventivo y cómo se contempla la prevención secundaria. Y creo que no añadiría nada más, ¿no? Fenomenal. Y ahí estamos. Un fantástico resumen también voy. Bueno, pues tengo que deciros que teníamos otras tantas preguntas de innovación biomédica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, que obviamente no vamos a hacer porque estamos totalmente fuera de tiempo. Lo que sí que os voy a pedir, que a ver si lo conseguimos en 30 segundos, la pregunta final, a modo de casi de titular, un poco si nos podéis dar vuestro diagnóstico final, vuestro veredicto, sobre si el sistema que tenemos en la actualidad es sostenible o solo lo será si hacemos esas reformas que hemos comentado. Juan. Primero, no es solvente, que es la sostenibilidad a corto plazo, si queremos que tenga el plantel de prestaciones que tiene, y no va a ser sostenible, no va a ser nunca solvente. Nunca va a ser solvente si no hace las reformas que se necesitan. Javier. Bueno, yo insistiría en que la sostenibilidad del sistema es un elemento no técnico, sino de compromiso político, tanto social como político, y que lo que sí que creo que puede poner en riesgo la sostenibilidad son los elementos del compromiso social con ese sistema relacionados con la solvencia. Entonces, creo que ese es el elemento fundamental. Sí que, por añadir una última cosa, hay un elemento importante que creo que está relacionado con la incorporación de los diferentes interlocutores a las decisiones del sistema. Ya no hablo solamente de las organizaciones de pacientes, de los profesionales, de los sectores económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy, por terminar y agradeciendo la invitación aquí, ¿no? y decías lo de 3 cosas en las que no están de acuerdo Juan y yo, que habrá muchas, pero el recordar un poema que suelo recordar siempre de Laura Casielles, que es una poeta asturiana, que dice: cada vez que no estemos de acuerdo, empecemos mejor por la buena noticia. Hoy aquí 2 personas se han hecho a la vez la misma pregunta. La respuesta posiblemente no sea la misma, pero el hecho de que la misma pregunta esté encima de la mesa creo que ya es un elemento de avance. Exacto. Karina. Bueno, yo creo que tiene que ser sostenible. Quiero decir, necesitamos nuestro Sistema Nacional de Salud, que es, yo creo que lo que nos diferencia de otros países, poder acceder, ¿no?, a un sistema público que no diferencie entre nada, ¿no?, que todos tengamos esa capacidad de acceso. Yo diría y señalaría que es verdad que tenemos problemas de equidad, y voy a señalar no solo a innovación terapéutica, a práctica clínica diferente, también en el ámbito de la salud digital, que está generando brechas de nuevo, ¿no?, entre las diferentes velocidades que
llevan nuestras comunidades autónomas y que esto es fundamental para un futuro de un sistema sanitario que necesita transformarse, ¿no? Y buscar hacer las cosas de otra manera y, sobre todo, medirse de otra manera, que creo que es importante. Muchas gracias, Karina. Cerramos contigo, 30 segundos. Bien, yo creo que el sistema no puede seguir siendo sostenible a expensas del racionamiento. Es decir, en ese momento tenemos un sistema de racionamiento que hace el sistema sostenible, que además, como muy bien decía el secretario de Estado, requiere que haya el compromiso político de todos de hacer las reformas necesarias para hacer aterrizar en el actual contexto al sistema para que gane esa solvencia que decíamos, con esa participación concebida como internalizar la colaboración privada y que además no cometamos el error de pensar que solo es poner más dinero. Poner más dinero para seguir haciendo lo mismo nos va a llevar por el mismo camino. Por lo tanto, los recursos tienen que estar calculados para las necesidades, no para las actividades, y distribuidos con ese criterio, no con el criterio que utilizamos hasta ahora. Y evidentemente hay una cosa que está muy clara. Si nosotros destinamos algún punto menos de la media europea en porcentaje equivalente de PIB en el gasto sanitario, también tendríamos que explicar que como eso suma 100, deberíamos detallar bien en qué gastamos más, en qué otras políticas gastamos más, insisto en la base 100. Y por lo tanto, si la realidad social es que queremos una sanidad como la que tenemos y mantenerla y progresar en ella, una enseñanza y unos servicios sociales, pues seguramente tendremos que ver en qué otras políticas estamos destinando más dineros y explicarle a los ciudadanos que si esas son las prioridades tendremos que insistir en que no se puede tener de todo si queremos mantener esos 3 grandes pilares del estado del bienestar. Pues muchas gracias, Boy Ruiz, también por la conexión. Como decía, hemos querido reflexionar, analizar y buscar respuestas a posibles mejoras de nuestro sistema sanitario y lo hemos hecho gracias a la amabilidad de nuestros ponentes, así que pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado también y os dejamos ahora con los datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado que va a presentar nuestra directora general, Marta Villanueva. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un año más, ¿no? Este es el primer año que abrimos esta jornada al público, a todos los miembros y no miembros de la Fundación IDIS y, por supuesto, a los medios de comunicación que siempre amablemente nos acompañan a presentar este informe, que es el buque insignia del IDIS, esa fuente de referencia informativa para saber dimensionar de alguna manera qué es esto del sector privado del sistema sanitario español, porque el sistema sanitario es uno. Tendrá sector privado, sector público, ¿no? Y lo que nosotros desde nuestra fundación defendemos es esa estructuralidad, esa necesidad, esa potencia del sector privado y lo que pedimos es la normalización de su existencia para que de una forma razonable y a través de esos vasos comunicantes pudiéramos vivir un sistema sanitario completo y compacto que promoviera la continuidad asistencial y nos permitiera a todos una sanidad accesible, equitativa, solvente y esa necesidad que nos ayuda a estar mejor, a tener y a promover la salud y a curarnos, ¿no? Vamos a pasar a esta radiografía. Este es un informe muy largo, es muy extenso, tiene una parte nacional, como todos sabéis, y luego tiene un informe por las 17 comunidades autónomas. ¿De qué nos nutrimos? Nos nutrimos de fuentes informativas, nos nutrimos de informes que nos dan datos reales y objetivos. No todos tienen la misma anualidad ni la misma referencia de año y este año, por primera vez, no ha salido el EGSP, la estadística del gasto sanitario público, que habitualmente sale pues hacia el mes de abril y por lo tanto siempre lo hemos presentado con el dato actualizado y este año todavía el Ministerio de Sanidad no ha
extraído los datos del gasto de sanitario público. Por lo tanto, el informe de hoy tiene el EGSP del año pasado. En el momento en el que el Ministerio publique esta estadística, actualizaremos el informe y bueno, pues lo llevaremos a los datos reales. Es una radiografía, claro, del sector privado para entender qué somos, qué hacemos, cuál es su papel, su fenómeno de transformación, su resiliencia a adaptarse a las demandas y cómo nos estamos anticipando al futuro y cómo aporta valor al sistema sanitario y al Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues por su impacto en el sector productivo, porque ineludiblemente alivia la presión asistencial de la sanidad pública, porque permite mejor accesibilidad de la población a la asistencia y porque aplica tecnologías sanitarias absolutamente punteras y la inversión, tanto en hospitales como en tecnología para la detección, la estamos viviendo quienes usamos el sector privado del sistema sanitario. Vamos a los datos. El gasto sanitario privado anual es de 37.000 millones de euros, tanto de dinero de bolsillo como de asistencia sanitaria privada, pero es gasto sanitario privado. Esto, a nivel del gasto sanitario total, representa el 26,8%. Esto va creciendo en el tiempo y en términos de PIB, la representación es de un 2,47%. Como no puede ser de otra forma, hemos ido creciendo este informe al respecto de lo que supone también el gasto sociosanitario que está integrado dentro de nuestro paraguas de la Fundación IDIS, pues casi 8.000 millones de euros. Ese es el gasto sociosanitario y su representación en PIB es del 0,53%. Y el sector bucodental, el gasto en salud bucodental es de 8.721 millones de euros, que representa el 0,58% del PIB. Luego iremos segmentando y estratificando cada uno de estos puntos. Generadores indiscutibles de empleo, ¿no? 222.581 empleos está generando entre, bueno, pues, los profesionales involucrados, médicos, enfermeros y empleos directos 110.800. En cuanto a la actividad aseguradora en España, pues sigue creciendo, ¿no? Lo estamos viviendo hoy, incluidos los mutualistas, incluido el mutualismo administrativo, tenemos 12,8 millones de asegurados en España. Esto representa el 26% de la población española. La representación, pues ahí está, 82% asistencia sanitaria, el 12% representa el mutualismo y el 6% el reembolso de gastos. El volumen de primas es de 13.312 millones de euros. Ha crecido también respecto al año anterior en un 11,5%. Los mutualistas en este momento, bueno, pues es 1.000.000, casi 600.000, 1.600.000 de los funcionarios, que es aproximadamente el 71% de los funcionarios en España, eligen de manera libre ser atendidos dentro de la sanidad del sector privado. ¿Qué representa en términos de volumen la colaboración público-privada? La colaboración en 2023, todos estos datos, y abajo podrán ver, tanto en el informe como aquí, cuáles han sido las fuentes, ¿no? 10.000 millones de euros ha sido la colaboración en 2023, que representa sobre el gasto sanitario total un 10%, un 10,2% sobre el gasto sanitario público total, y en términos de PIB es un 0,67%. En cuanto a los conciertos o al porcentaje de concertación que tienen los hospitales privados, pues un 33% de los hospitales tienen concierto, un 43% pertenecen a la red hospitalaria de utilización pública de Cataluña y un 4%
pertenecen a la red hospitalaria de utilización pública de otras comunidades autónomas, que no es la catalana. En cuanto a lo que es la infraestructura, el número de hospitales, pues tenemos 440 hospitales en el sector privado. Esto representa, en términos absolutos, un 57% de los hospitales de nuestro país y 49.614 camas. Esto es un 31% del total. Cuando hablamos de las residencias, estamos hablando de un volumen todavía muchísimo más elevado, ¿no? 3.904 residencias son privadas, el 70,1% del total de residencias españolas son del sector privado y representan 281.471 plazas, es decir, el 73,5% de las plazas de residencias son privadas. Es demoledor, es aplastante, pero si ya queremos algo mucho más aplastante, nos vamos a las clínicas dentales, donde vemos que hay 22.771 clínicas dentales en España, el 99,4% del total del sector está en el sector privado. En cuanto a la salud mental, hablamos de 67 hospitales, el 75% del total de hospitales destinados a salud mental son privados, 413 centros de salud mental sin internamiento y nada menos que el 61% de las camas, 7.596. Bueno, estamos olfateando la potencia, ¿verdad? Estos datos no son interpretables ni son subjetivos, ¿no? La potencia de a lo que da respuesta el sector privado en nuestro país. Imaginaros si esto no existiera, lo que podría pasar, ¿no? En cuanto a la investigación, evidentemente esto es un circuito completo y es un circuito holístico, ¿no? Más allá de prestar asistencia sanitaria, este sector, la sanidad privada, investiga 154 centros, 1.259 ensayos clínicos desde el año 2016 al año 25 y una tasa extraordinaria de reclutamiento de un 84,6%. En nuestro reconocimiento Quality Healthcare, que en este momento tenemos 222 centros de alta, el 78,8% son privados. Y no solo tiene infraestructura, no solo genera empleo, no solo da aportación asistencial y de aseguramiento, sino que forma y genera y crea el talento, ¿no? Plazas de formación especializada han sido 280 plazas en 2026. En términos de responsabilidad social corporativa, y eso lo hemos vivido en los miembros de la Fundación IDIS, hay una respuesta de contribución en al menos 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios. En cuanto a contribución, vamos a hacer este repaso de lo que representa en cuanto a la aportación del sector privado al Sistema Nacional de Salud. La representación del gasto sanitario total en términos de PIB para el año 2023, que son los datos que tienen y que aportan la OCDE, que son los que tenemos en este momento, es de un 9,2% de aportación al PIB. De este porcentaje, el 26,8% es gasto privado, es gasto sanitario privado, representa el 26% del gasto sanitario total y, por tanto, la diferencia es gasto sanitario público. Vuelvo a repetir que el gasto sanitario privado se establece en 37.048 millones de euros. Esta es una gráfica que nos compara a los países de la OCDE. Tenemos una media de la OCDE de lo que es el porcentaje del gasto sanitario total respecto al PIB. De media es un 10,1. Nos acercamos en España, estamos
bastante en la cola, en representación, porque hay muchos países de la OCDE que están por delante en cuanto a la representación de este gasto sanitario, es decir, todavía se podría crecer para llegar a la media. Estamos en 9,2 respecto a 10,1 de la media, ¿no? Y este es el gasto sanitario en representación al PIB. En este periodo, desde el año 2013 a 2023, el gasto sanitario privado ha crecido en una tasa anual compuesta del 2,98%. Es decir, seguimos creciendo en cuanto a gasto sanitario privado. El gasto sanitario público también ha crecido, ¿no? Quizá con menor tasa de crecimiento, pero aquí hay una apuesta clara a seguir contribuyendo. ¿Por qué? Porque la demanda sigue siendo mayor, porque las necesidades siguen siendo mayor, porque la actualización sigue siendo necesaria, tanto en tecnología como en infraestructuras. El gasto sanitario privado, volvemos a repetir, 2,47% del PIB, al que si sumamos todo lo que está relacionado con la colaboración público-privada, lo que es estos 10.000 millones de euros que os comentaba antes y que representan el 0,67% del PIB, nos llevaría a una contribución, a una aportación del sector privado al sistema sanitario de un 3,14% del PIB. En cuanto a contribución, participación y aportación del sector privado en el sistema sanitario. ¿Cuál es el importe, o sea, el cálculo de esta estimación de contribución del aseguramiento privado al SNS? Lo calculamos desde el gasto que tienen las compañías aseguradoras, es decir, cuánto se gastan anualmente las compañías aseguradoras por asegurado, incluyendo como beneficiarios a todos los asegurados que no son mutualistas. Hemos incluido los 11.245.838 beneficiarios y el cálculo al que llegamos teniendo en cuenta este gasto es que las compañías aseguradoras se gastan 699 euros por asegurado. Si esto lo multiplicamos por el número de beneficiarios, nos traería un resultado de 7.857 millones de euros, que sería la cantidad de gasto de salud que teóricamente debiera de asumir el sistema público o el sector público si no hubiera sector privado, dado que el sector privado es lo que se gasta, ¿no? Estamos hablando de 7.857, esta es la contribución del aseguramiento privado al Sistema Nacional de Salud. En número de asegurados, pues seguimos creciendo, ¿no? A una tasa de crecimiento anual compuesto desde 2019 del 3,3%, ¿vale? En los últimos tiempos, pues sigue creciendo, ha bajado un poco el mutualismo respecto de los últimos años. Este año 1.585.000 funcionarios. El reembolso, bueno, ha bajado también un poquito respecto del año 24. Estamos ahora en un 6% de representación en reembolso y, sin embargo, el crecimiento en asistencia sanitaria sin mutualismo sigue creciendo, ¿no? Representa el 82% del número de asegurados, que son esos 12,8 millones de españoles asegurados. Y esta es, pues, la visión de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la penetración del seguro privado por comunidades autónomas? Tenemos una media nacional de un 26,2% y, evidentemente, por encima, esto es todos los años, normalmente nos centramos en las mismas comunidades autónomas. Madrid es la número 1 en cuanto a que está por encima de la media, con un 37,3% de penetración. Le sigue Cataluña con un 31% y las Islas Baleares con un 30,1%. Estas tres comunidades autónomas están por encima de la media nacional en penetración de seguro
privado por comunidades autónomas. La actividad asistencial pues es extraordinariamente potente, ¿no? Y esto nos vuelve a llevar a qué pasaría si no. ¿Qué pasaría si no existiera? Si contamos los porcentajes de actividad asistencial en los hospitales privados, tanto los que no pertenecen, no están en el Sistema Nacional de Salud, los privados propios más los hospitales privados que en colaboración pertenecen o colaboran con el Sistema Nacional de Salud, nos encontramos que se evacúan el 30% de las altas, el 32% de las urgencias de nuestro país las libera el sector privado, o el 42% de las intervenciones quirúrgicas. Estos son datos reales que no son discutibles y que realmente asientan el mensaje de la estructuralidad y la necesidad de este sector para poder seguir funcionando. En cuanto a salud mental, pues tenemos que el 75% de los hospitales especializados pertenecen al sector privado, 61% de las camas. Seguimos dimensionando la potencia en estos segmentos tan vitales, tan necesarios y tan estructurales para la ciudadanía. Y el 51% de los centros sin internamiento son privados. 99,4% de los centros de salud bucodental, como decía antes, son de carácter privado. Y en cuanto a nuestros mayores, a nuestras residencias, España cuenta con 5.573 residencias y el 70,1% de estos espacios, de estas residencias, son privadas. El 73,5% de las plazas totales también son de titularidad privada y siguen creciendo, ¿no?, el número de residencias, el número de plazas, porque seguimos creciendo en edad, seguimos haciéndonos mayores, el envejecimiento es una realidad, no paramos de decirlo en todos los eventos, tanto el envejecimiento de la población como nuestra cronicidad. Y claro, evidentemente los lugares donde tenemos que acabar yendo tienen que seguir construyendo y habilitando espacios para poder atendernos, ¿no? Hablando de la colaboración, esta colaboración imprescindible, yo creo que en estos momentos de cambio rotundo que estamos viviendo, todo nos está cambiando, la tecnología nos está cambiando, la inteligencia artificial nos está dando la vuelta al sistema sanitario. Claramente no tenemos ninguna respuesta a nuestras preguntas. La colaboración es imprescindible, la colaboración privada-privada es imprescindible, la colaboración público-privada es imprescindible y también la colaboración público-público. Es decir, todos tenemos que arrimar el hombro y ser un espacio integrado e integrador para apoyarnos. Ahora mismo la colaboración, en este caso del ámbito público-privado, se realiza a través de tres principales modalidades: los conciertos de asistencia sanitaria, la prestación de servicios y aseguramiento de los funcionarios, de las mutualidades de los funcionarios, MUFACE, ISFAS y MUGEJU, y la prestación de servicios sanitarios a través de concesiones administrativas. En términos porcentuales, el 57% de los hospitales privados cuentan con algún tipo de alguna categoría o algún tipo de conciertos. Hay 189 hospitales del sector privado que no tienen ningún tipo de concierto. El 43% de esos 440 hospitales privados. La práctica colaborativa y la apertura a apoyar y a ayudar a la accesibilidad y a los diagnósticos para aquello en el que el sector público no llegue, pues realmente es esa apertura de integración y colaboración que tiene el sector privado, ¿no? El mutualismo aporta eficiencia,
a la sanidad pública. En 2024, la estimación de gasto público per cápita, datos estimados para el 24, es de 1.823 euros, frente a los 1.046 del mutualismo administrativo. Este fue un debate que realmente nos ha llevado mucho tiempo y en el que hemos estado muy centrados hasta ir alcanzando bueno, pues esa cantidad que se acercara un poco a lo que realmente es el gasto público per cápita de un ciudadano español frente a lo que se percibe a través de Muface, ¿no? En cuanto a la tecnología, bueno, pues esto seguimos avanzando. Alta tecnología en los hospitales en 2024, tenemos un 48% de las resonancias magnéticas. En el sector privado, 39% de las gamma-cámaras, 41% de los mamógrafos. Hay una inversión sólida y contundente dentro de los hospitales privados y el equipamiento y la tecnología tienen una representación variable, ¿no?, que oscila entre 30 y 80 millones de euros en el desarrollo de un hospital, ¿no? Aquí hay una carga no solo de mantener, sino de renovar, ¿no? Y esa es la vocación, no solo de actualizar con nuevas máquinas, sino de renovar por la obsolescencia que cada una tiene. Además, y con este avance frenético de la tecnología, pues ha habido que adoptar nuevas tecnologías de vanguardia que generan y promueven pues, inversiones pues, millonarias, muy complejas en algunos momentos para la detección y el abordaje de enfermedades de difícil diagnóstico, ¿no? Y hoy ya es real, ¿no? Unidades como la protonterapia en tratamientos oncológicos, la radioterapia guiada por resonancia magnética, medicina nuclear y radiofarmacia avanzada, radiocirugía estereotáxica avanzada, diagnóstico por imagen de última generación, los pacientes que realmente están viviendo esta senda del sector privado lo estamos viviendo. La IA asistencial ya forma parte no solo de nuestro viaje de pacientes, solo estamos viendo en nuestro proyecto NexoIA, que estamos viendo que ya no es solo en que el paciente lo vive dentro de su viaje, sino que a nivel de gestión está generando pues, grandes cantidades de eficiencia operativa. El HIFU, este High Intensity Focus, los ultrasonidos focalizados para enfermedades neurológicas como el Parkinson, bueno, pues esto ya es real, ¿no? Y lo estamos viviendo en centros hospitalarios de la red privada pues de una manera constante, ¿no? Este es un nuevo paradigma y una inversión muy significada, ¿no? Bueno, como conclusiones, el sector privado del sistema sanitario forma parte, es estructural. Estos son datos absolutamente objetivos. Llevamos años y años y años reflexionando entre todos al respecto de las dificultades de adaptación del sistema sanitario, de las necesidades de cambios normativos y regulatorios para adaptarnos a la realidad actual, a lo que estamos viviendo. Se necesita, evidentemente, un compromiso político, un compromiso social, un pacto de todos los agentes para poder materializar estos cambios, porque realmente, lo decía el secretario de Estado, parece que todo esto lo estamos convirtiendo ya en una característica porque lo estamos viviendo y muchas veces estamos ya cansados de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Porque la detección está hecha, la realidad es la que es. El sector privado del sistema sanitario existe, es utilizado, es sólido, es compacto. Nos avanzamos a la realidad y respondemos a la demanda y a la calidad asistencial que piden los asegurados. Dicho esto, pues apertura, escucha activa. También os digo que en los últimos tiempos, como el IDIS se ha configurado como esa entidad
que recoge el espacio de datos de la sanidad privada, tenemos, y es importante decirlo, una muy buena comunicación con el Ministerio de Sanidad para hacer este fenómeno de integración global de los datos de salud de nuestro país, porque eso es necesario e imprescindible, y sí que hay buena voluntad de escucha y de funcionar sinérgicamente para que esto se haga real en muy poquito tiempo. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y doy paso a nuestro secretario general, Adolfo Fernández Valmayor, para que clausure esta jornada. Gracias. Buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias, Marta, por la presentación exhaustiva y con tantos datos del informe, que seguro que todos se lo saben ya y lo tienen muy claro, pero lo que nos deja es una idea muy clara de que la sanidad privada forma parte del sistema sanitario, es sistémica, es una parte y aporta valor. Aporta valor cuando atiende a los pacientes, aporta valor cuando investiga, cuando reduce la presión asistencial, aporta valor cuando invierte en tecnología, aporta valor cuando genera empleo, como hemos visto, cuando ayuda a que el sistema sea más accesible, sostenible y solvente. El observatorio, que estamos ya en la 16ª edición, lo cual yo creo que es un lujo, vuelve a poner cifras a una realidad que muchas veces se simplifica mucho, ¿no? Estamos hablando de un sector, como hemos dicho, representa el 27% del gasto sanitario, casi el 27%, casi el 2,5% del PIB, con 12,8 millones asegurados y 440 hospitales. Estas cifras son relevantes, aunque, como decía el secretario de Estado, no sé si se pueden dar interpretaciones, no sé si es bueno o es malo, pero lo que sí es claro es que es una realidad detrás de la cual hay pacientes atendidos, profesionales comprometidos y recursos al servicio de la salud. Recursos que nos sirven para hacer, como hemos dicho, cerca del 30% de las urgencias, de las consultas, de las altas, de las estancias y casi el 42% de la actividad quirúrgica. También tenemos que escuchar a los pacientes y, como nos decía muy claro Karina, tenemos que empezar a medir las cosas de otra manera, cosa que en el sector privado ya estamos haciendo. Tenemos que medir con la medicina basada en valor, tenemos que medir los resultados en salud que conseguimos, y ella también nos recordaba que hay que hacerlo de forma eficiente. Esa ecuación de resultados en salud de forma eficiente en recursos económicos y en tiempo para nuestros pacientes es fundamental. Y dentro de esto, la colaboración público-privada es clave. Hemos visto que en este país empleamos más de 10.000 millones de euros en colaboración público-privada. No es una excepción, no es una rareza. Es una herramienta absolutamente necesaria para ampliar la capacidad, reducir la presión y mejorar la respuesta del sistema. Durante esta jornada hemos tenido suerte de tener una mesa muy interesante en la que hemos hablado del sistema sociosanitario, hemos hablado de la necesaria reforma de la Ley General de Sanidad. Nos hemos dejado cosas por hablar, ¿verdad?, de innovación, de datos, de inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que el gran reto que nos presentamos por delante es pues esta colaboración, ¿no? Desde IDIS llevamos defendiendo siempre una sanidad más colaborativa, más interoperable. Hemos trabajado mucho por la interoperabilidad y ahora con los datos también, y más integrada. De hecho, está en nuestro nombre la integración, está en nuestro ADN, ¿no?, en nuestra razón de ser. Yo creo que es el momento de abrir esta reflexión que nos recordaba Maite sobre lo que tenemos que hacer ahora para seguir teniendo una buena sanidad los próximos 40 años. Hemos tenido una Ley General de Sanidad que cumple 40 años. Es muy importante partir de que nos hagamos las mismas preguntas, lo recordaba el secretario general de Sanidad, pero tenemos que buscar menos ideología y más datos. Tenemos que trabajar menos en la confrontación y más en las soluciones. Más colaboración, menos bloques, ¿no? Por último, y por no alargarme ya que vamos tarde, quiero simplemente agradecer a todos los que han participado en la mesa, que es una mesa súper interesante. Por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado hoy,
tanto amigos del IDIS como prensa, y os animo a todos a consultar el observatorio completo que está en la página web del IDIS, que se puede descargar, como sabéis, de forma gratuita y donde hay muchos datos que nos tienen que ayudar a entender mejor la aportación de un sector que quiere seguir sumando. Muchas gracias a todos.